nombre es Lucía Martínez, somos estudiantes de séptimo semestre, estamos en la electiva de Trabajo Social y Salud con la profe Paula Vaca. Les agradezco mucho por la participación y la puntualidad de estos 2 semestres, primero y segundo, ¿verdad? Y a nuestras profesoras Julie Ruano y a la profe Evelyn, que también les tocaba hoy clases y nos prestaron a ustedes. Entonces, espero que este tema sea de su agrado y también pongan mucha atención, porque pues igual en nuestro quehacer profesional les va a servir de igual manera, ¿listo? Entonces espero que sus celulares por favor también los coloquen en modo avión, porque vamos a hacer un video, ¿listo? Muchísimas gracias. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es John Tito. Como mi compañera ya dio el preámbulo, la presentación, vamos a hacerles saber sobre la cartilla de derechos y deberes que tiene el usuario dentro del sistema de salud. ¿Alguno de ustedes está lista, por favor, a todos? Listo, para todos, por favor. Listo, empezamos como conozco mis derechos y deberes, es la carta de derechos y deberes en los servicios de salud. Voy a explicarle los 10 primeros y consecutivamente va a seguir mis compañeros. El primero nos habla sobre acceder a los servicios y que le impongan trámites administrativos adicionales a los de la ley. En ese sentido, se crea un decreto del 019 del 2012, donde es la ley antitrámites, que nos especifica que hay una reducción de trámites del usuario con su EPS y su IPS. ¿Para qué? Para facilitar todos los procedimientos, sacar cita y que no lo tengan al usuario en ese corre-corre de papeleos, horas en espera y demás. Tenemos el segundo, que dice que le autoricen y presten los servicios incluidos en el POS de manera oportuna, y si usted requiere con necesidad uno que no esté incluido, también lo pueda recibir. ¿Qué es el POS? El POS es el Plan Obligatorio de Salud. En el segundo derecho tenemos el que es el régimen contributivo y el régimen subsidiario. Estos dos tienen los mismos derechos dentro del sistema de salud, que son consultas médicas, urgencias, odontología, exámenes, rayos X, hospitalizaciones, cirugías, terapias, medicamentos, entre otros. Pero he aquí la diferencia, que en el régimen subsidiado existe el no POS. ¿Alguien ha escuchado el no POS? Entonces hay drogas o medicamentos que no cubre el carnet que nosotros tenemos en el sistema subsidiado. Pero he aquí que el Ministerio de Educación creó una aplicación llamada el POS Populi. Es una aplicación del Ministerio de Salud que la creó, donde nos va a facilitar el reconocimiento de esos medicamentos y posibles alternativas a adquirir esos medicamentos, donde nos facilita o donde nos pide el usuario el medicamento y la enfermedad. ¿Listo? Consecutivo a esto tenemos el tercero, que es recibir por escrito las razones por las que se niega el servicio de salud. Algunas veces instituciones prestadoras de este servicio nos niegan el servicio o este derecho. Nosotros como usuarios debemos solicitar respetuosamente un documento escrito donde nos especifique de manera física el por qué no nos solventan esa necesidad. En el cuarto es, en el caso de urgencia, sea atendido de manera inmediata sin que le exijan documentos o dinero. En este sentido, tenemos el artículo 17 del Código de Infancia y Adolescencia, en ese sentido tenemos ser ingresado sin ponerle trabas al ingresar a la sala de urgencias, dado que a veces, si olvidamos el carnet, imagínense que si olvidamos el carnet, que es lo simple de entrar a la universidad, olvidamos nuestra cédula o nuestro carnet de salud. En ese sentido, si surgimos algún accidente o algún percance que involucra nuestra vida, a la sala de urgencias no nos tienen que poner ninguna traba ni ingresar, ni dinero ni documentos. Seguimos, por favor. En la quinta, siguiendo con el mismo artículo, me hace referencia a que atiendan con prioridad a los menores de 18 años. En este sentido, encontramos que abarca el Código de Infancia y Adolescencia en el artículo 17, donde nos especifica y nos dice que los niños tienen derecho a una vida digna y protección y cuidado de ellas.
que se las velará el sistema de salud o las instituciones prestadoras de este servicio. En este sentido, hay programas que ustedes han escuchado que para los niños hay unos beneficios de talla, de control de talla y de peso, que es el famoso crecimiento y desarrollo que tienen algunos programas e instituciones. Se les da prioridad a los menores de 18 años, pero he aquí la aclaración que les voy a especificar en un ejemplo, donde un usuario de 4 años tiene un accidente, un percance, y se corta el brazo. ¿Listo? La prioridad es salvaguardar la vida de este menor de edad, de este infante. Lo llevo a urgencias como padre y pido que se me lo atienda prioritariamente, o sea, que se me lo atienda rápido. Pero a veces como usuarios cometemos ese error que no anteponemos la necesidad de otra persona. En este caso, antepone una necesidad de una mujer embarazada que es diagnosticada con un embarazo riesgoso. En ese sentido, la prioridad del infante pasa a un segundo plano, dado que la mujer tiene 2 vidas a bordo y se especifica el cuidado de esas 2 vidas. ¿Listo? Dado que al infante se le mira, se lo evalúa, que no es una cortada, no es una herida de alta gravedad, no tiene cortes de arterias, no tiene cortes de alguna vena o de algún músculo. En el hospital, en urgencias, me lo pueden estabilizar a mi hijo y darle consecutivamente. ¿Listo? Tenemos la sexta. Tenemos la sexta, que es elegir libremente el asegurador, la IPS y el profesional de la salud que quiere que lo traten. En el sentido del régimen subsidiado, contamos con EPS que tienen contrato directo con especialistas médicos y IPS a nuestro alcance, donde el régimen contributivo tiene la facilidad de escoger las instituciones donde ellos quieran ser atendidos. La única diferencia en estos dos es que en el régimen subsidiado nosotros no podemos acceder a los que estén por fuera, o por ejemplo, es decir, a los que yo quiera. Solo no es a los que yo quiero, sino que a los que me preste la EPS dentro de mi IPS. En cambio, en el régimen contributivo tienen el libre albedrío de escoger a los tratantes o médicos para cuidar su salud. En el 7 tenemos el ser orientado respecto a la entidad que debe prestar los servicios de salud requeridos. En ese sentido, hablamos sobre la obligación que tiene el funcionario en el momento que nos está atendiendo. Tenemos a veces que hay usuarios que vienen de la parte rural a tomar exámenes acá en Pasto y lamentablemente tenemos que el usuario y el funcionario no me especifican la ubicación de dónde tengo que tomarme dichos exámenes, dado que el funcionario va a entender que el paciente va a conocer las localidades, carreras o sitios donde se va a llevar dicho examen. En medicamentos encontramos lo que las enfermeras dan a cargo, eso es un punto a favor a ellas, dado que las enfermeras son vía directa al paciente, al usuario, donde ya nos comunican el tiempo, la hora y cómo debo tomar el medicamento. Las enfermeras son muy atentas a la hora de prestar el servicio. Tenemos en los resultados vienen entrando las especialistas, donde los especialistas no leen con coherencia los resultados para satisfacer mis necesidades. Si yo entro con una angustia que el médico no me satisface, imagínense, la angustia se me va a crecer. Y a veces, por no preguntar y no aclarecer qué enfermedad tengo, me voy a mi casa con esa pregunta y esa enfermedad puede ser muy grave y puede estar creciendo. Tenemos lo que es tener protección especial cuando padecen enfermedades que como cotizante le paguen las licencias y las incapacidades médicas. En ese sentido tenemos lo que abarca el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 236 de la licencia de maternidad. La licencia de maternidad abarca y acoge a todas las madres cotizantes a una EPS. Esto quiere decir que deben de tener un contrato laboral y un contrato de servicios. En el sentido de que en esta licencia para la madre se va a hacer parte del pago del empleador
a la madre se le va a pagar todo el salario, todo el monto del salario que ellos tienen por 18 semanas. Y tenemos también para el padre, si no sabían, la ley María o la ley de paternidad. Esta involucra también que el usuario esté cotizando dentro de una EPS y se le dan algunos aspectos a seguir, como son el usuario o el hombre tiene que tener 2 años, por lo menos, estar viviendo con su cónyuge o compañero permanente. Segundo, tenemos que tiene que ser cotizante el usuario por el periodo de gestación de la mujer, no después del periodo de gestación, sino que durante el periodo de gestación de la mujer. Y por último, para que esta licencia sea efectiva, tiene que sacar el registro civil de su hijo y presentarlo al empleador. Y la diferencia entre la licencia de la mujer y la licencia del hombre es que al hombre se le dan 8 días pagados por el empleador. La novena, entendemos que es tener protección especial cuando padecen enfermedades catastróficas y de alto costo sin cobro de copagos. Les pregunto, ¿ustedes conocen cuáles son las enfermedades de alto costo? El Ministerio de Salud y en Colombia se clasifican 7 enfermedades de alto costo. Les voy a explicar, les voy a dar unos pequeños pincelazos de cada una para que después sigan mis compañeros. La primera es el cáncer diagnosticado. En el cáncer diagnosticado es donde el usuario involucra tratamientos de quimioterapia y medicamentos a favor de su enfermedad, que beneficie su enfermedad. El segundo, que viene siendo el VIH-Sida, donde lamentablemente en Nariño y específicamente en Pasto había un crecimiento del 14 a 17 personas diagnosticadas con esta enfermedad y donde su mayoría son jóvenes y adolescentes y de género masculino. Seguimos con la tercera enfermedad de alto costo, que es la UCI, la unidad de cuidados intensivos. En este sentido tenemos que el usuario debe estar en constante control de los médicos y de tratamiento para su enfermedad y su recuperación. La cuarta es la insuficiencia renal. La quinta es el reemplazo parcial o total de cadera, en el sentido de que se pierde la movilidad del 50 hasta el 80% de movilidad del usuario, dado que el eje principal que comunica la parte superior e inferior de nuestro cuerpo es la cadera. Seguimos con el gran quemado. El gran quemado lamentablemente se evidencia en fechas de diciembre por usuarios infantes, donde se cataloga que el gran quemado tiene que tener el 20% de su cuerpo de quemaduras de segundo a tercer grado, en rostro, manos, brazos, antebrazos, torso y de la cintura para abajo. Y la última tenemos que es el sistema nervioso central, donde abarca diferentes enfermedades como son tumores y epilepsias. Estas enfermedades de alto costo vienen siendo protegidas por el Estado y que no tienen cobros de copagos. Los cobros de copagos, más adelante les vamos a explicar qué es eso, y son exentos de, y tienen beneficios de traslados de pacientes y acompañantes, tienen alojamiento y alimentación, ellos no pagan de eso, tienen citas prioritarias, seguimiento de trabajador social, enfermeras, especialistas, medicamentos y demás. Tenemos lo que es la 10, que nos dice que solamente le exijan su documento de identidad para acceder a los servicios de salud. Esta pues es muy fácil de explicar sencillamente. En el régimen subsidiado, a usted lo que le van a solicitar es su carnet de salud. Y en el régimen contributivo se la puede solicitar mediante su cédula. La 11 es que le informen dónde y cómo pueden presentar quejas o reclamos sobre la atención en salud prestada. Esta es una vía directa del usuario con las instituciones prestadoras de servicios, pero que lamentablemente no la hacen. ¿Ustedes alguna vez han utilizado lo que es el buzón de sugerencias? El buzón de sugerencias, quejas o reclamos es una vía directa para la participación y mejoramiento de este sistema. Si nosotros no somos autónomos para utilizarla, no nos quejemos con las instalaciones para que nos presten un buen servicio. Seguimos, les voy a explicar por qué existen en esta 11 lo que son las PQESF: peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y felicitaciones. ¿Listo? En ese sentido, donde las peticiones es donde se necesita agilizar un trámite, un medicamento
o algo que le agilicen porque se ha demorado mucho tiempo. Me dicen 2 semanas, pero pues ya van 3 o 4. Hago este derecho de esta petición. Las quejas. Las quejas son las causas y los tengo que interponerlas con causas y fundamentos, donde nos especifica que cuando el médico no me aclara cualquier duda de mi enfermedad, tengo que interponer una queja. Silencio, por favor. Con causa y fundamento, porque si yo me quedo con esa duda de mi enfermedad o del procedimiento, medicamento que debo acceder o tomar, entonces me quedo con esa misma duda y angustia del usuario. Tenemos lo que son los reclamos. Los reclamos ya viene siendo algo más jurídico, algo más que viene siendo netamente un plan de derecho, que es donde se pide la restitución de derechos vulnerados. Obviamente aquí se estipula un derecho de petición. La solicitud es muy fácil, se solicita a algún especialista. En este del usuario tiene que solicitar la segunda opinión o la segunda opción. Como usuarios no debemos de quedarnos solo con lo que nos dice un solo médico. Siempre tenemos que buscar la segunda opción para ampliar la viabilidad de dicho diagnóstico. Y la tercera, pues que no es muy común, pero a veces sí se da, las felicitaciones. Dentro del sistema de salud no todo es malo. Siempre hay cosas buenas que hay que felicitarlas para que siga aumentando. Lo otro, los invito a utilizar este buzón de sugerencias, dado que como nuestra profesión es social, nosotros somos encargados a recolectar todas estas quejas y reclamos. Y por eso es importante dar viabilidad y respuesta pronta, donde el trabajador social tiene que darle respuesta a estas quejas o reclamos máximo 3 a 8 días hábiles. Bueno, el siguiente y el número 12 es recibir un trato digno sin discriminación alguna. Este derecho hace alusión a que en ninguna institución prestadora de salud pueden negarnos la atención por pertenecer a diferente etnia, cultura, raza o género. Recibir servicios de salud en condiciones de higiene, seguridad y respeto social. Un claro ejemplo de esto puede ser cuando acudimos a las citas odontológicas. Como pacientes tenemos derecho a que el odontólogo se haga un cambio pertinente de guantes, a que los instrumentos que sean utilizados sean esterilizados o en el caso de que estos sean desechables, pues que sean cambiados. En cuanto a seguridad, que se garantice que durante la estadía del usuario en la institución prestadora de salud haya señalización, hayan rutas de acceso en las cuales pues, el paciente se pueda sentir seguro, o en caso de que, por ejemplo, estén trapeando, señalicen el piso húmedo para que eviten accidentes. Y en el caso de la intimidad, por ejemplo, cuando una paciente debe hacerse un procedimiento, cuando se lo traslada a quirófano, es un requisito que la paciente pues pase solamente con una bata. Entonces, el trato va a ser que la paciente pues durante su traslado de la habitación al quirófano sea pues, de un manejo adecuado de los profesionales y que se respete pues su integridad. Recibir durante todo el proceso de la enfermedad la mejor asistencia médica disponible. En este caso, durante la enfermedad, el paciente tiene derecho a que se le sea prestado todos los servicios médicos que él necesite, asimismo que los profesionales que él requiera lo atiendan para que su tratamiento sea atendido de una manera integral. Recibir servicios continuos, sin interrupción y de manera integral. Este derecho hace alusión a que, por ejemplo, un paciente que debe cumplir un tratamiento, en este caso que sean medicamentos, tiene derecho a que si les recetaron medicamentos por 3 meses, se le entreguen por esos 3 meses. No que, por ejemplo, no tiene contrato con la entidad prestadora de salud y que por eso no le entregan. Entonces eso va a ser la interrupción del tratamiento. Obtener información clara y oportuna de su estado de salud y de servicios que vaya a recibir y de los riesgos del tratamiento. Es un derecho del paciente a que en el momento de la estadía en las clínicas o hospitales se le dé a conocer cuál es su enfermedad y si no lo entiende, buscar la manera de que el paciente lo entienda. Y también orientarlo sobre los servicios que se le va a recibir, cuál es el procedimiento que se va
a tomar y los riesgos del tratamiento, puesto que a veces hay cirugías que son de alto riesgo. Recibir una segunda opinión médica si lo desea y a que su asegurador valore el concepto emitido por un profesional de salud externo. En este caso se puede decir que en muchas ocasiones uno no está de acuerdo pues, con el concepto médico del profesional que lo está tratando. Si usted quiere buscar una opción externa, es su derecho y la aseguradora tiene el deber de tomar en cuenta ese concepto para así poderle brindar un tratamiento más adecuado. Ser informado sobre los costos de atención en salud. Hay más que todo hace referencia en cuanto al régimen contributivo, puesto que a la hora de darle de alta, pues va a haber una cuenta a la cual debe hacer frente, entonces, pues esto más que todo hace referencia en el régimen contributivo. Recibir o rechazar apoyo espiritual o moral. Es común que en los hospitales y clínicas encontremos un párroco o hermanas que traten de brindarle pues, apoyo moral en alguna situación en la que uno se encuentre mal, pero si el paciente no se encuentra conforme con este apoyo, está en todo su derecho de decir que no está de acuerdo. Y que se mantenga estricta confidencialidad sobre su información clínica. Y más que todo, esto hace referencia a que los profesionales que están encargados de llevar el caso o el tratamiento del paciente tienen que llevar una estricta confidencialidad con la historia clínica, puesto que si la información se filtra, algunos pacientes también, por evitar los malos comentarios, limitan el tratamiento. Buenas tardes, soy Antonia Costa. Los siguientes derechos son que usted o con la persona acudiente tiene el derecho de rechazar o aceptar cualquier tratamiento que se le esté prestando. En este caso viene un ejemplo que es muy entendido por los profesionales, que es la transfusión de sangre, por lo que algunas personas de ciertas religiones no permiten estos procedimientos. Entonces, si el paciente o la persona representante no accede a esto, está en su total respeto y que se tenga en cuenta su opinión. Seguido a esto, el paciente tiene derecho a ser incluido a estudios de investigación científica. Esto solo si él lo autoriza. En estos casos es cuando, por ejemplo, hay una enfermedad huérfana o una enfermedad nueva que se propaga en el país y sea única y exclusiva en la región. Entonces el paciente tiene derecho a que se lo incluya en un listado para saber su diagnóstico y cómo lo va a atender la EPS o su prestadora de servicio. El otro derecho es que se respete la voluntad de si donar o no los órganos en su totalidad o a veces parcialmente. Por ejemplo, se puede donar órganos que no pasen de 24 horas de muerto, porque a veces los traslados de una ciudad a otra son muy complicados. Bueno, con esto acabamos lo que son derechos. Ahora vienen lo que son los deberes. En los deberes son algo básico que tenemos que cumplir nosotros para que se nos preste todas estas citas, autorizaciones, etc. El primero es que dice que debemos cuidar nuestra salud, cuidarla de la familia y cuidarla de la comunidad. ¿Cómo hacemos esto? Yendo a los programas de prevención y promoción, las vacunas, yendo con lo de adulto joven, todo eso. El segundo deber es cumplir de manera responsable las indicaciones que se le haya dado por el profesional que lo atendió. En estas es cuando, por ejemplo, a ti te dan una fórmula y debes seguirla al pie de la letra, tomarte tus medicinas. Si en caso que te enfermes es a veces sin negligencia de uno como paciente porque no sigue las instrucciones que se le dan. Como tercer deber, debemos actuar de manera solidaria ante cualquier situación adversa que se vea comprometida la vida o la salud de las personas de diferente comunidad. Por ejemplo, si en la calle alguien está malherido, tenemos que de una llamar a una ambulancia
o mirar algo que hacer con responsabilidad. Como cuarto deber es que debemos brindar la información requerida por las EPS. En estos casos, cuando a ti te ingresan por urgencias o por cualquier motivo que vayas medicina general, te van a pedir, por ejemplo, lo que es cédula de ciudadanía, soltero, casado, información de número de celular. Tú tienes que darla en su completa totalidad, porque puede servir para pues, eventos adversos. También debes contribuir con algún apoyo monetario a las prestaciones que se te dan. Esto se lo deriva de acuerdo a la capacidad económica del paciente. Por quinto deber, debemos cumplir las normas. Debemos cumplir las normas y actuar de buena fe ante el sistema de salud. Esto es cuando las EPS tienen sus parámetros para cumplirlos. No debemos saltar ningún requisito, por ejemplo, no pasarnos, por ejemplo, si hay una mujer embarazada y yo soy joven, no debo pasar sobre ella. Primero la prioridad ante todo. El último deber es respetar a las personas que están prestando el servicio en salud y cuidar de los establecimientos que presten este dicho servicio. Ante todo debemos mostrar la cultura y cuidar y preservar, puesto que estos nos van a servir en un futuro y pues las personas se deben tratar con mucho cuidado. Bueno, yo voy a explicar sobre los copagos y cuotas moderadoras. De pronto alguien sepa sobre este tema, copagos y cuotas moderadoras. ¿No, nadie? Bueno, son los aportes de dinero que se realizan los usuarios para ayudar a financiar el CGSS, que es el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Vamos a empezar con los copagos. Que los copagos solamente se cancelan para la hospitalización o para alguna cirugía. Bueno, los copagos deben ser aplicados a todos los servicios cubiertos por el plan de beneficios en excepción de, bueno, primero están los servicios de promoción y prevención. En los servicios de promoción y prevención están las orientaciones sobre sexualidad, están las valoraciones nutricionales, mitigar sobre las enfermedades y un ejemplo de eso sobre el cáncer de mama. Los programas de control de atención materno-infantil está el control prenatal, el control de crecimiento y desarrollo y el curso psicoprofiláctico. Los programas de control en atención de las enfermedades transmisibles están tres. Una que es la tuberculosis, que son los pulmones infectados, el dengue o la picadura de un mosquito y el sarampión, que es una enfermedad viral. Cuarto están las enfermedades catastróficas o de alto costo. Como mi compañero lo dijo, es las que padecen de cáncer, VIH-Sida, insuficiencia renal, algunas enfermedades del sistema nervioso central, entre otras. La atención inicial de urgencias y los servicios sujetos a la aplicación de cuotas moderadoras, que más adelante lo voy a explicar. La atención con cualquier servicio, actividad, procedimiento, intervención incluido que esté en el régimen subsidiado va a ser gratuita y no habrá lugar de cobro con los copagos para las siguientes poblaciones. Niños durante el primer año de vida no tendrán que pagar el copago. La población con clasificación 1 mediante el CISBEN de cualquier edad. Las poblaciones especiales que se identifiquen mediante instrumentos que estén habladas por el CISBEN, tales como los listados censales u otros, siempre y cuando presten condiciones de pobreza similares a las poblaciones que posteriormente voy a nombrar. La población infantil abandonada de mayor de un año no paga. La población indigente, la población en condición de desplazamiento forzada, la población indígena, la población desmovilizada. En eso también incluye la familia de esa población, ya que si está regida por el CISBEN, que tenga el CISBEN 1, en el nivel 1 no paga copagos. Las personas de la tercera edad en protección, ancianatos e institución de asistencia social.
la población rural migratoria y la población RU, que es la población gitana. En el régimen contributivo se debe tener en cuenta el salario del cotizante. Los copagos solamente cancelan los beneficiarios, ascendientes o descendientes. En los copagos, cuando tú vayas a cotizar tu seguridad de salud, ya tiene que ser ascendientes o descendientes, los padres o la esposa y los hijos. Tampoco pagan los cotizantes. Y los copagos se establecen por mínimos, que es evento, y topes por año. Voy a explicar un poco sobre esto. Este es el salario mensual legal mensual vigente. El copago en % del valor del servicio, valor máximo por evento y valor máximo por año. Aquí dice que es menor a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Máximo por evento es cuando tú vas al hospital, digamos una vez, entonces tienes que pagar 237.669, teniendo en cuenta que tenga el cotizante 2 salarios mínimos legales vigentes. Y el valor, el tope, que es por año, tienes que pagar solamente 476.167. No importa las veces que vayas al hospital. El año, el tope por año, solamente tienes que pagar ese precio. Asimismo, como entre 2 y 5 salarios mensuales legales mensuales vigentes, que tienes que pagar 952.333, y por el año, las veces que vayas, ya sea por hospitalización o por cirugía, 1.904.667. Este es el valor de copagos 2019, ya que en todos los diciembres de todos los años va cambiando las cifras. Las cuotas moderadoras se aplicarán a los siguientes servicios: consulta externa, médica, odontológica y paramédica. Las cuotas moderadoras es los bonos que decíamos, siempre se dice, pero se llaman cuotas moderadoras. La consulta externa por médico especialista, no importa la especialización, ya sea por su brazo, por sus pies, por el cáncer, entre otras. Tercero, la fórmula de medicamentos para tratamientos ambulatorios, cuando vayas a pedir algún medicamento en la diferente IPS. Exámenes de diagnóstico por laboratorio clínico y por imagenología. El valor de la cuota moderadora es similar a la que anteriormente lo dije. El valor de cuota moderadora de 2018 y 2019. Teniendo en cuenta el salario mínimo del cotizante, que es menor a 2 salarios mínimos mensuales vigentes, que es 3.000, y la valor cuota moderadora de 2019 es 3.200, asimismo entre las otras. Bueno, voy a resaltar algo. En los copagos solamente pagan el régimen contributivo y el régimen subsidiado, pero que tenga el nivel mayor a 2. El nivel 1 está excepto este. Y las cuotas moderadoras solamente pagan el régimen contributivo, tanto como cotizante como beneficiarios, ya les dije, ascendientes o descendientes. Listo, eso era todo. Espero que hayan entendido. Muchísimas gracias.